Siendo las 8:29 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, hoy día viernes, llega el momento de presentar a nuestra compañera Julieta Tejada, momento que aprovechamos para felicitarle de manera preventiva, porque más que un cumpleaños, sabemos que será una semana de aniversario y desde hoy estamos de fiesta en este gobierno de la mañana, en este equipo de la Z101, felicitándole por ser una muy buena compañera, una gran amiga y sobre todo una persona con la que nos satisface mucho cada día trabajar y compartir opiniones, a veces en contra, a veces coincidimos, pero lo importante es ese ejercicio de relación que hemos generado aquí entre los compañeros. Pero Julieta no está sola en lo que será el fin de semana de fiesta de la Z101, porque hoy está de cumpleaños también un miembro de este equipo, especialmente del equipo técnico, uno de los más grandes miembros de la Z101, uno de los grandes, José Raposo Rosario, el ingeniero Raposo. Muy bien. Está medalla de plata en las últimas Olimpiadas de Karaoke. No, pero yo voy a establecer un celo. La medalla de oro fue Nayib. Yo voy a establecer un celo reivindicativo del empoderamiento femenino, porque aquí le dimos aplauso a Raposo y a Julieta no, así que vamos a darle un aplauso a Julieta. No se le dio por más temprano. Buenos días, Julieta. Espero que también el apellido de tu cumpleañero te llegue a ti también. A propósito de matrimonio. Muy buenos días, gracias por todas esas muestras de cariño, de afecto, de verdad que las valoro en su justa dimensión. Quiero saludar en este viernes 23 de septiembre a don Bienvenido Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez hijo y a doña Isabel, porque esa visión empresarial de la familia Rodríguez ha hecho posible que la Z101 se mantenga por tantos años, tantas décadas, estando en la preferencia de las familias dominicanas. Quiero también saludar a todo ese equipo técnico y de producción que día a día se levanta muy temprano para hacer posible este gobierno de la mañana. Don Álvaro, mi abrazo desde aquí, mis oraciones siempre con usted. A mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana, a todos que me han hecho sentir tan estimada y apreciada hoy en este día. Al país que nos escucha, los buenos días. Miren, señores, dos temas quiero tratar. Uno es la situación del programa Supérate. Cada cierto tiempo vemos que sale una situación que pone en tela de juicio la rigurosidad con que se está manejando ese programa, con que se están manejando los cuantiosos fondos que desde ese programa Supérate se manejan a través de los diferentes programas que tiene. Además de los programas propios, que son ya los programas tradicionales de ayuda a la salida de pobreza, que es el programa Supérate, que a veces me da la impresión de que se le ha olvidado un poco a las autoridades cuál es el fin ulterior de ese programa, que es sacar a las personas que viven en estado de pobreza y poderla llevar a otro estadio. No es simplemente el aporte económico, que es importante porque sabemos que hay personas que se le hace difícil llevar el pan a su familia, pero si digamos que esa solidaridad del Estado expresada en ese bono económico, en esa tarjeta, no se acompaña de una estrategia inteligente de intervención socioeducativa, pues vamos a seguir replicando pobreza, y ese no es el propósito. Pero además de esos, digamos que son los programas tradicionales de Supérate, que mi compañero Nayib Chaede los mencionó y los explicó temprano hoy en la mañana, han surgido a raíz de la pandemia COVID-19, han ido surgiendo otros tipos de ayudas
que se han ido dando y en el tiempo han ido cambiando, han ido transformándose, pero se mantienen. Por ejemplo, ahora vemos que existe un bono familiar, lo cual yo no entiendo mucho, porque si existe un programa debidamente establecido, con unos parámetros debidamente establecidos también, bueno, unos requisitos, una configuración, una clasificación, pues no entiendo por qué hay que dar un bono familiar. Si en la base del SIUBEN están las diferentes clasificaciones que el Estado le da a la pobreza. Entonces, bueno, si usted tiene el pobre 1 y tiene este tipo de incentivo, bueno, pues vamos ahora a identificar en esa misma base de datos quién es el pobre 2. Y entonces a ese pobre 2 le vamos a dar este tipo de ayuda. Y vamos a establecer cuál es el pobre 3 y a ese le vamos... Sí, yo no veo la necesidad de paralelamente establecer nuevas ayudas. Sobre todo cuando estas ayudas no son del todo rigurosas a la hora de pues darlas a las personas que se benefician. Y hemos visto en estos 2 años y algo que el programa Supérate siempre tiene situaciones que, bueno, uno tiene necesariamente que analizarlas. ¿Por qué? Porque, señores, es una inversión o un gasto social cuantioso que hace el gobierno para estos programas, y los hace con los impuestos que todos pagamos y también con otros tipos de ingresos que vienen por préstamos especiales de organismos internacionales, que al final también vamos a tener que pagar y que compromete al país. Entonces, estos programas tienen que estar recubiertos de toda la transparencia que requiere. Todo el accionar del tren gubernamental está obligado a ser transparente en el uso de sus recursos, y para eso el ejercicio de comunicar e informar, dar datos a la población es importante. Ahora, cuando se trata de estos programas en específico, es más importante aún, porque la ciudadanía tiene que estar convencido de que esos cuantiosos aportes que se destinan a estos fines real y efectivamente se llevan a cabo con transparencia, con criterio, con rigurosidad, y que le llega, sobre todo, que le llega a las personas que realmente los necesitan. Pero ¿qué hemos visto? Por ejemplo, en los últimos días, bueno, vemos que resulta que ese bono familiar de Supérate, pues se le entregó, estaba en esa lista de beneficiados, pues el senador de Montecristi, Ramón Pimentel Gómez, también su esposa, una prima, y el consultor jurídico. Entonces, Supérate lo que responde es que la base de datos del SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, no se actualiza desde el 2018 y que por eso aparece gente que no debiera. O bien, Supérate no ha actualizado su lista ni siquiera para los fraudes recientes. Es lo que uno entonces tiene que concluir, porque sabemos que el SIUBEN es un sistema de datos que tiene que ser actualizado, pero eso requiere un tiempo. Es decir, eso requiere toda una logística. Es como un censo que se hace, y ese censo se hace en el terreno. Se sale a casa por casa a determinar quiénes son esos hogares que están en las diferentes condiciones de pobreza. Es cierto que desde el 2018 no se hace, creo que el último censo se hizo en el 17, me parece. Ahora bien, si ha habido tantos problemas, escollo, con Supérate, todos tenemos que recordar el caso de el desfalco, la estafa millonaria
que se hizo con este programa, que a propósito, Felipe, tú que le diste tanto seguimiento a eso, no hemos vuelto a saber en qué va ese proceso penal. Oh, claro, 6 colmaderos presos por un fraude millonario de más de 150 millones de pesos, dicen algunos, otros dicen que el fraude fue cercano a los 300 millones de pesos, pero ahí se resume todo, en 3 o 4, 5, 6 colmaderos que están presos y son los responsables de todo. Entonces, yo pregunto, ok, vamos a aceptar que no hay una actualización reciente de esa base de datos, pero estaban esas personas de un senador de la República en el pasado reciente en esa base de datos de pobres. Yo pregunto, porque como que es como que mañana yo salga y que estoy en la base de datos de Supérate y que estoy ahí porque no han actualizado la base de datos. Bueno, pero ¿en qué momento Julieta Tejada, que es una profesional de clase media, que trabaja, que no califica ni hoy, ni ayer, ni mañana para estar en esa base de datos, aparece en esa base de datos? Julieta, Rosendo dijo ahorita, ¿cuál fue? Escúchame, Felipe, el argumento de la no actualización de la base de datos no es creíble. Te voy a decir por qué. Moreno Arias, hasta antes de ser senador, era alcalde de Castañuelas, en Montecristi. Entonces, la mujer del alcalde no necesita una ayuda de 1.500 pesos. Claro que no. Ni lo necesita el abogado. Y estamos hablando de menos de 4 años. Es Gloria Reyes. Sí, estamos hablando de menos de 4 años. Que debe explicar esa situación. Sí. Son ellos que deben explicar. Así es. Nosotros entendemos y estamos de acuerdo con Nayib de que el programa Supérate, a través de las instancias que considere de lugar, debe de explicar un poco más, porque esa respuesta de que la base de datos del SUBEN no estaba actualizada no responde a las interrogantes que esta situación genera. Perdón. Y los funcionarios públicos tienen que explicar, tienen que darle explicación. Cuando surge una duda respecto a su gestión, deben de explicarlo, y nosotros aquí como medio estamos abiertos a escuchar las explicaciones que tiene que dar el programa Supérate sobre esta situación que pone nueva vez en tela de juicio la rigurosidad y la transparencia con la que se manejan estos programas. Llévatelo, Cundo.